Estamos en comunicación con la jueza Mesalina Fernández. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día. Buenos días, Santiago. Muy bien. Sí, un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Igualmente. Doctora, en estos días me quedaba pensando y quería escuchar cuál es la base que se toma como para condenar a el comunicador Sebastián Rodríguez en el caso Tito Torres. Y me genera sobre todo curiosidad para saber dónde se traspasa el límite de la libertad de expresión y se convierte en un hecho grave y penalmente relevante a tu entender. Bueno, creo que en primer lugar voy a hacer una precisión, ¿verdad? Es que no existe algo así como el derecho a ofender, ¿verdad? No existe un derecho a la ofensa. Por lo tanto, todo el mundo tiene honor y reputación. Eso forma parte de la dignidad de las personas y está protegida en la Constitución Nacional desde el artículo 4. Doctora, creo que estás, doctora, con el altavoz y te escucho muy mal. Sí, estoy con el altavoz porque estoy conduciendo. Ya. Bueno, ahora sí. Ahora me escuchas mejor. Te escucho un poco mejor. Bueno, no existe algo como el derecho a la ofensa. Existe el derecho a la libertad de expresión, que es una garantía, un derecho fundamental, constitucional, y también existe el derecho al honor y la reputación, que están en una prelación en la propia Constitución Nacional, en el artículo 4, como parte del derecho a la vida, cuando dice el Estado garantizará la seguridad física, psíquica de las personas, su dignidad, honor y reputación. Forma parte del derecho a la vida. Entonces también está entre las libertades la libertad de expresión. ¿Y cuál sería un límite? Bueno, el límite siempre estará marcado por el respeto al derecho a otro. Ahora, cuando se trata de periodismo, existen varias clases de ámbitos en los que se desempeña su labor un periodista, como el periodismo informativo, el periodismo de opinión, el periodismo de mera información, el periodismo de farándula o de espectáculo, que en este caso se trataba un programa de farándula, donde lo frecuente es hacerse eco de rumores, de chismes, de entretenimientos, ¿verdad? De entretenimiento, de celebridades, la vida de las figuras públicas, digamos, ¿verdad? Vida de figuras públicas que a la gente le importa, los proyectos, y en cierta manera estos programas de farándula también en cierto modo promueven la cultura, hablando de los proyectos, de la vida de estas celebridades, de las personas públicas. Algunas pueden no ser tan públicas, y entonces atendiendo a esta clase de personas, las que ocupan un cargo público o las figuras públicas que no ocupan un cargo público, la ley puede conceder mayor o menor protección según el caso. Por ejemplo, existe una doctrina ya que es jurisprudencia constante de la Corte, proveniente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de que las personas que ocupan un cargo público deben tener una mayor tolerancia a las críticas o incluso a los insultos en ocasiones, porque nadie los obligó a elegir un cargo público, están ahí manejando cosas de interés público y las decisiones que toman pueden impactar en la sociedad. Entonces es mejor, pues quiere decir que estas no tengan honor y reputación, sino que es mejor permitir las críticas ácidas e incluso a veces que esto puedan llegar a los insultos, que ponerle un bozal a la ciudadanía para que no pueda criticar a sus autoridades que manejan asuntos de interés público y cuyas decisiones pueden impactar en ellos mismos. Entonces nos dice que las personas que ocupan un cargo público no tengan honor y reputación y también pueden querellar. Por ejemplo, si usted le querella al administrador de un ente público, si usted le critica al administrador de un ente público y diciendo que, por ejemplo, vos sos se refería a su vida sexual o íntima. ¿Qué tiene que ver esta información
con la actividad de un cargo público que él desempeña. O sea, también hay protección para ellos. Depende de lo que se diga, del contexto en el que se diga, de la clase de información. Y también ahí vamos evaluando entonces el desempeño de la persona en el cargo público y lo mismo para la figura pública. Por ejemplo, si yo le critico a un jugador de fútbol por su desempeño en el fútbol y le insulto incluso por su desempeño en el fútbol, pues él no se puede enojar, eso es su actividad natural. Pero yo no me puedo referir a la actividad sexual de él, con quién se acuesta, con quién tiene relaciones sexuales, o referirme a otros aspectos de su vida muy privado, íntima, o acusarle un hecho punible, porque eso no tiene nada que ver con la crítica que debe tolerar. ¿Entiende? Entonces hay diversos aspectos que considerar. Y las personas que no son figura pública ni ocupan un cargo público, incluso en esos casos la ley les confiere una mayor protección, ya no nos obliga a llevar a esta ponderación. Y es en ese aspecto que el señor Sebastián Rodríguez, en el caso Tito Torres, se refirió a él, diciendo su defensa es que no se refirió a él. Pero para analizar a quién se refiere una persona, cuando en ocasiones pueden no decir su nombre, lo que no fue este caso, porque él concretamente en un mensaje, que no solamente hizo un comentario con la tuya, sino que también publicó o llegó en Instagram o en Twitter, no recuerdo muy bien ahora, refiriéndose a lo mismo que había dicho en el programa. Él dio por hecho de que Tito Torres le había contestado en una emisión anterior donde ellos postearon un rumor sobre que él se acostaba con la esposa de un amigo. Entonces postean una respuesta de Tito Torres que no fue probada que fue hecha por Tito Torres, solo que a los efectos de probar por qué él le dice lo que le dice, ellos publican un posteo. Pero nosotros tuvimos pericia informática y ellos no probaron que el posteo, donde Tito Torres le responde unas cosas a los panelistas del programa, haya provenido de su cuenta. Tuvimos pericia informática. Entonces él dice, pero eso, él dio por hecho que él le contestó eso. Entonces, su respuesta a mí me enojó, por eso él dice lo que le dije. Entonces, el contexto en el que le dice es un programa que estaba dedicado expresamente, según los propios panelistas, a él. Es muy importante analizar el contexto en el que se está refiriendo a una persona, aunque no lo haga en forma explícita. Bueno, en el programa no se refirió en forma explícita, hizo un juego de palabras diciendo, para mí porquería de persona es aquel que paga prostituta para tener sexo o algo así mientras su esposa vive. Y después se refiere a un viudo que lucra con la foto de su esposa muerta. No sé si vos sos esas cosas, Tito Torres. Bueno, entonces, dentro del contexto del programa que se anuncia que va a ser dedicado a él, donde además se comentan muchísimas otras cosas sobre él, pero que son estas las que le agraven a la querella. Él dice esto, diciendo, no sé si serás vos, haciendo preguntas sugestivas o insinuaciones, pero habla primero, no sé, Tito Torres, o sea, se dirige a él. Y yo le pregunto a él en el juicio por qué entre todas las contestaciones que le puedes dar a una persona, elegiste estas dos para contestarle, y por qué decir que al decir eso no te estás refiriendo a él. Porque no me referí. Pero él después hace eco a través de su propio comentario en una cuenta de la red social y comenta, y ahí le traicionó un poco ya la palabra, lo mismo que dijo en el canal de televisión, y dice, nunca le respetaste. O sea, se refería a Tito Torres, y es imposible, es muy infantil decir que en un contexto donde para los panelistas mismos dicen que el programa está dedicado a Iván Tito Torres, donde él mismo le contesta directamente a Iván Tito Torres y dentro de su contestación alega una generalización, pero finalmente en otra publicación es más explícita. Entonces es muy infantil decir yo no me refería a Tito Torres. Es más, todo el mundo entendió que se refería a Tito Torres. Y las dos testigos que él propuso también no negaron que el programa estaba dedicado a Tito Torres. Y eso fue todo. Y entonces él cometió un hecho punible de difamación grave. Porque son cuestiones que escapan, por ejemplo, al ámbito de un jugador de fútbol que tiene que ver que él paga una prostituta, según lo que dijo,
o que lucre con las fotos de con su actividad deportiva. O sea, no existe un derecho a la ofensa para nadie. Entonces, en esa línea, doctora, cuando decís que, y te seguí atentamente, que escapan al ámbito de lo público, cuando decís no existe el derecho a la ofensa, ¿quién mide y quién determina qué ofende y qué no cuando es un parámetro subjetivo? Mire, como le dije, no existe el derecho a la ofensa. Los seres humanos tenemos de lo más valioso y consagrado por la propia Constitución Nacional como bien jurídico valioso del honor y la reputación, que es lo más nuestro que tenemos. Por tanto, ¿quién mide eso? No. Cada persona tiene un honor y reputación, y la persona se puede sentir ofendida. Aunque a mí me puede ofender algo y yo tengo un nivel de tolerancia más alto, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque es preferible que alguien critique mis sentencias a que se le ponga una mordaza, para que no siga hablando de una persona que ejerce un cargo público. Sin embargo, yo también tengo honor y reputación. O sea, si la crítica que usted me hace transpone esos límites de lo que es el interés público para una persona que ocupa un cargo público y que por tanto debe ser merecedor de una crítica, entonces hablando por ejemplo de mi vida sexual privada, que no tiene nada que ver con el cargo público, ¿verdad? Que ostento, a no ser que tenga una actividad sexual en la calle, en la vía pública, y sea un escándalo, eso sí ya me afectaría. O sea, hay niveles en los que uno puede extraer una conclusión. El contexto en el que se emite una opinión, la influencia que tiene una persona al tomar decisiones, la mayor o menor autoridad que tiene en el ámbito en el que se desenvuelve, son límites que nos hablan de qué es lo que le puede afectar a una persona. A un científico, por ejemplo, usted le puede criticar su invento, su descubrimiento, etcétera, pero si usted se refiere al científico fuera de esas actividades que le puede criticar ácidamente, le dice, por ejemplo, este científico tiene esquizofrenia, está recibiendo su salud psíquica, y eso le puede afectar y tiene derecho a criticar. O sea, hay un límite de tolerancia para una persona, una figura pública que no ocupa un cargo público, que es un ámbito de una crítica razonable, proporcional, e incluso fuera de lo proporcional, pero que se refiere a su actividad, por la influencia que esta persona puede tener en esa actividad. Pero hay ámbitos en los que también la ley le debe conceder protección, y son los ámbitos en que no se relacionan, por ejemplo, con lo que hace, como le dije en el caso del científico. Se le dice que tiene esquizofrenia, obviamente eso va a afectar de modo grave su reputación por la actividad que desempeña. Y así hay que evaluar cada caso. Cada caso es diferente. Vos no te puedes enojar, por ejemplo, Santiago, si yo te hago una crítica por la forma en que vos haces periodismo, porque estás en tu desempeño natural y todo el mundo te puede criticar. Yo tampoco no le puedo criticar a la gente que critica mi sentencia, más allá que la critica los fallos es libre. O sea, ahora, si me salgo de esa crítica, dentro de ese marco de normalidad todavía de una crítica, y aludo o se alude a tu vida sexual privada o íntima sin tu consentimiento, pues eso no tiene nada que ver con tu actividad, ¿verdad? Y te puede afectar con gravedad tu honor y reputación. Realmente el honor y la reputación son bienes muy valiosos y todos tienen derecho a reclamar cuando se les afecta. En mayor o menor medida, pero todos. Doctora, sí. Doctora, Sebastián Rodríguez ya cumplió con todo lo que se le impuso en la condena. Tengo entendido que tenía que pedir disculpas también a Tito Torres. ¿Eso él ya lo hizo? No, bueno, yo emití la sentencia en forma verbal el día que le expliqué a él, en todo, así como les estoy explicando a usted, capaz que les estoy explicando un poco más con detalle ahora, por la precisión que requieren algunas sentencias, ¿verdad? Pero la sentencia escrita va a ser entregada el lunes que viene, y entonces ahí él tiene 10 días para apelar, y si apela eso no queda firme, entonces la sentencia no se cumple. Hasta que la sentencia quede firme, la sentencia no se cumple. O sea, los 6 meses de pena privativa de libertad que suspendía prueba bajo
regla de conducta de cada nación a los adultos mayores con un monto determinado, en un plazo determinado, y pedir disculpas al señor Torres por los mismos medios por los cuales lo difamó, lo injurió, además de otras reglas de conducta que cumplen una vez que la sentencia que decirme, o sea, ya no queda ningún recurso contra él. Doctora, gracias por atendernos. Fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Mesalina Fernández.